Un cordial saludo, de nuevo nos encontramos con todos ustedes, muy contentos de compartir a través de las redes sociales, acá desde las instalaciones del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, esos temas que son tan importantes y que nos ayudan a nuestra vida cristiana. Por eso le vamos a hablar de un tema muy fundamental, de la Iglesia, nosotros que somos la Iglesia, nosotros que somos los bautizados, elegidos como pueblo de Dios, que peregrinamos en el mundo en busca de un reino celestial. Por eso hoy me encuentro con mi compañero Néstor y juntos les vamos a hablar de un tema muy importante. Néstor, un cordial saludo. Claro que sí, en este encuentro, un tema que quizás nos va a hablar a todos nosotros, tanto católicos como no católicos, en este tiempo que quizás hemos una influencia mucho de la parte moderna o contemporánea de muchos autores que quizás nos presentan una esperanza, pero también una esperanza vacía que no nos llena. Y pues dar también a conocer un poco más a fondo esa esperanza verdadera que nos lleva a cada uno de nosotros como cristianos, que profesamos una fe, a esa vida bienaventurada que tanto anhelamos nosotros como cristianos. Muy bien, Néstor, entonces, ¿qué tal si sin más preámbulos comenzamos con nuestro programa, con las diferentes secciones que tenemos preparados para ustedes, para que juntos podamos experimentar también la fe a través de estos medios tecnológicos que se nos ofrecen? Por eso los invitamos a estar muy atentos y a la siguiente sección, escucha la palabra. Queridos hermanos, en este programa que estamos ya desarrollando, quiero ponerles en contexto un pasaje bíblico, Hebreos 10:23. Mantengamos pues firme la confesión en la esperanza, pues el que nos dio la promesa fue fiel. Es así, queridos hermanos y hermanas, como la tradición nos dice que el apóstol San Pablo, que escribe este libro a los hebreos, nos va a presentar, o el autor sagrado que escribe, nos va a presentar como la esperanza es ese entorno, ese es el lugar, se convierte la iglesia en lugar seguro y entorno de esperanza. Haciendo un breve recorrido, empezamos con los apóstoles. Jesucristo mismo les da la tarea de ir, bautizad y predicad. Pero después de esto viene la iglesia naciente y son las luchas, la entrega, el desprecio. Y los primeros cristianos, después de los apóstoles, los padres de la iglesia, con la persecución de reyes, de gobernadores, de emperadores, como Nerón, como Diocleciano, los cuales encuentran en la iglesia ese lugar de esperanza. Es que es el mismo Cristo que les dijo que todo trabajo que hiciéramos por Él, del reino de los cielos, va a ser recompensado, porque vamos a tener una habitación siempre allá esperándonos para poder descansar y tener un encuentro con Él, pues ya que Él se iba más adelante, pero nosotros iríamos detrás de Él. Y ese caminar es en la iglesia, porque es que la iglesia no es solo el templo, la iglesia no es solo la estructura física, la iglesia somos cada uno de nosotros, las personas bautizadas que creemos, que confiamos y que afianzamos nuestra fe en una persona, en Cristo Jesús. Así es como, queridos hermanos, la iglesia primitiva se convierte en un lugar de esperanza cuando tienen las persecuciones. Pero luego ahora pasemos a una iglesia en una época medieval, donde muchos santos, donde muchos eruditos, donde muchas personas con una inteligencia y una sabiduría que venía de lo alto, desde la razón nos dicen, también es posible entender al Señor y entender su iglesia y aclarar muchas dudas y dificultades y poner en pie nuestra fe y nuestra doctrina. Por eso ellos también empiezan a combatir quizás con algunas herejías que se presentan en su tiempo, como aquellos momentos difíciles en que la iglesia es atacada en su integridad desde dentro. Ya no están atacando los templos, ya no están matando a los cristianos, pero quieren destruir, quieren transgiversar la verdad de la iglesia. Por eso en la época medieval es la época de la luz, donde la iglesia dice, hay una iglesia que es signo de esperanza. Y ahora yo les pregunto, actualmente, cada uno de nosotros sentimos a la iglesia como ese lugar, como ese ambiente de la esperanza. Yo creo que sí.
¿Cuántas veces nosotros llegamos ahora sí al templo y encontramos a la señora que siempre llega a rezar media hora antes el Santo Rosario? Y yo voy con un problema, me siento al lado de ella, rezo todo este rosario y siento esperanza en mi corazón. Cuando se me muere un familiar, cuando se me muere un ser querido, en el sepelio, en el momento de la velación, en el momento más duro de la vida, llegan los familiares, es verdad, pero también llega la iglesia también se reúne y acompaña. Cuando hay catástrofes, cuando hay momentos fuertes de violencia, la iglesia sale, se manifiesta, habla y acompaña. Es así como también cuando yo tengo un problema espiritual, cuando tengo un problema interno, ¿dónde me acerco? A la iglesia. Busco a la persona que tiene un estilo de vida adecuado, que tiene un estilo de espiritualidad correcto y le pido un consejo. O me acerco al sacerdote, al religioso o a la religiosa y les comento, mira, está pasando esto. Y eso somos la iglesia. Todos nosotros hacemos parte de ella y todos nosotros también debemos convertirnos en signos, en lugar, en momento de esperanza, para que nosotros podamos también hacer, ver y reflejar el reino de Dios aquí en la tierra, como lo pedimos a veces en el Padre Nuestro. Que nosotros también seamos instrumentos de esperanza, que nosotros también seamos esas personas que en la iglesia, en nombre de Dios mismo, crea lugares, momentos de esperanza. Por eso también quiero invitarlos a que sigamos conectados en este tema que es la iglesia como signo, como lugar de esperanza, y pasemos a nuestra siguiente sección. Escucha y conoce. Queridos televidentes, en este tema fundamental, la iglesia, cómo se cultiva la esperanza dentro de la iglesia. Vemos que la iglesia es muy amplia, ¿no es cierto? ¿Y quién hacen parte de la iglesia? Primordialmente, pues los hijos de Dios, los que somos bautizados, los que hemos sido sumergidos en el bautismo, hacemos parte de esa iglesia. Pero también la iglesia no solamente nos excluye a diferentes personas que como que no se acercan a nuestra forma de profesar nuestra fe, sino que la iglesia también abre ese espacio para entrar en ese diálogo y aceptarlos como también hijos de Dios, porque de una u otra manera son criaturas divinas. Y la iglesia, pues como iglesia nosotros no podemos descalificar a los seres humanos, porque se debe ante todo pues ver la dignidad en cada uno de ellos y ver esa imagen y semejanza de Dios en cada una de esas personas que pues nos rodean y son hermanos de nosotros en este mundo en que nosotros vivimos. Claro que sí, Néstor. Usted lo que dice es muy importante y es resguardar la dignidad de la persona humana. Y precisamente la iglesia es la que debe velar porque nosotros los seres humanos permanezcamos en dignidad. La dignidad que teológicamente nos las da Dios. Dios nos da esa dignidad. ¿En qué momento? En el momento de crearnos. Porque somos dignos en cuanto fuimos creados a imagen y semejanza. Pero ahora bien, podemos decir, Néstor, que el punto central, el punto donde nos convertimos en miembros activos de la iglesia, es en el momento cumbre del bautismo, que es el primer sacramento. El bautismo es el que abre la puerta a los demás sacramentos y por el bautismo nos convertimos en miembros de la Iglesia Católica. Allí adquirimos entonces un carácter espiritual, pero también un carácter jurídico. Empezamos a ser personas para la iglesia en cuanto a lo jurídico, ¿cierto? Porque personas, pues ya desde la concepción ya se concibe ese término de persona, pero en cuanto a sujeto de normas, o más bien como responsables de una creencia, entramos a formar parte de esta gran familia que es la iglesia, es a partir del bautismo. Y cuando nos sumergimos nosotros en esta vida cristiana, podemos tener dos concepciones nosotros del mundo, una parte de la iglesia y otra parte del mundo en que vivimos. Y ahí es donde la esperanza quizás puede ir perdiendo como ese énfasis, pues muchas veces se pierde la esperanza en algo. Por eso se dice que la fe es la sustancia fundamental de la esperanza. ¿Cuántos de nosotros como creyentes a veces o como no creyentes hemos perdido la esperanza?
Quizás el mundo moderno, el mundo contemporáneo nos ha ofrecido a nosotros por medio de la ciencia una esperanza, pero muchas veces esa esperanza se ha ido perdiendo. No es una esperanza que nos va a nosotros a adquirir, darnos esa oportunidad de nosotros quizás llegar al trascender. Entonces, muchos jóvenes, tanto familias o muchos hombres en el mundo han ido perdiendo esa esperanza porque todo queremos es solucionarlo de la parte terrenal, pero olvidamos eso fundamental, que la verdadera esperanza nosotros como seres humanos la conseguimos de Dios. Yo creo que sí, Néstor, y aquí cabe una frase muy importante que popularmente decimos: hay veces vivimos como si nunca fuésemos a morir, es decir, pensando siempre en la vida terrena, en lo que nos compartía Néstor, y no en la vida futura, porque el bautismo o el hacer parte de la iglesia trae consigo algo muy importante, y es que somos ciudadanos del cielo, es decir, nuestra meta no se encuentra en esta tierra, nuestra meta final se encuentra en el cielo. Vivimos, permanecemos, como seres humanos tenemos distintos roles, pero nuestro fin último no es la misma tierra, porque esto que tenemos, esto se corrompe. Nuestro fin último es el cielo, porque somos ciudadanos de aquel que lo ha creado todo, somos ciudadanos de lo eterno, de lo que no acaba, y por eso, aunque morimos, creemos firmemente que resucitaremos para el Señor, para vivir plenamente con Él. Y por eso yo le propongo a Néstor que distingamos como esos tres tipos de iglesia que podemos determinar: la iglesia purgante, la iglesia peregrina y la iglesia celeste. Tal vez podemos explicar como cada una para que entendamos mejor todo lo que compromete la gran familia que es la iglesia, pero que a su vez pues hay quienes estamos peregrinando, hay quienes están en el purgatorio, pero hay quienes ya están gozando de la patria celestial. Claro que sí, iniciemos pues con la iglesia purgante, la iglesia peregrante primero, que somos todos nosotros como cristianos, como bautizados, que estamos en ese caminar, estamos en ese transcurso de nuestra vida terrenal, pues adquiriendo, digamos, muchas partículas espirituales que nos van ayudando a nosotros a ir creciendo en esa parte espiritual, para que quizás después nosotros, el día que partamos de este mundo, pues vamos a llegar a esa iglesia purgante. ¿Y cómo nosotros tenemos que llegar a esa iglesia purgante? Pues tenemos que haber adquirido en la iglesia de peregrinar pues algunas bases fundamentales de fe, el obrar nosotros, cómo nosotros nos hemos comportado en el mundo terrenal, qué hemos hecho como cristianos, cómo le hemos respondido al Señor, cómo hemos encarnado nosotros ese evangelio, la palabra del Señor en nuestros corazones, para que cuando nosotros estemos en esa iglesia purgante, es donde entramos como en un juicio nosotros, entramos como a un discernimiento, qué es lo que hemos nosotros hecho bueno, qué es lo que nosotros que quizás no hemos hecho de acorde a la palabra del Señor o de acorde también a la dignidad humana. Y ahí es donde entramos nosotros como a purgar nuestra alma, nuestro espíritu, para poder después trascender a esa iglesia espiritual, a esa iglesia celestial, donde ya nosotros empezamos a ser parte de ese amor real de Dios y que hemos ya como tal alcanzado nosotros esa bienaventuranza que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y es que es muy valioso, Néstor, lo que usted dice, porque el tema que nos trae a colación este programa es la iglesia, el lugar donde se cultiva la esperanza. Y precisamente decíamos, esos tipos de iglesia, la iglesia purgante, la iglesia peregrina y la iglesia celeste, y es que somos una iglesia siempre que está en una motivación, es decir, no vamos a la iglesia, o no nos reunimos como iglesia y no vamos a un templo a celebrar la Eucaristía porque sea algo que sea para acá, para la tierra, no. Es que cuando vamos y contemplamos y cuando adquirimos los sacramentos, son sacramentos que nos sirven para la vida eterna, porque tienen carácter ya escatológico, que tienen carácter ya celestial. Y por eso la iglesia siempre va a ser un lugar de esperanza, porque en la iglesia no se agota, sino que antes se desprenden un montón de realidades que nos llevan de una u otra manera a conseguir la felicidad, una felicidad que no puede dar el mundo. Y ya Néstor nos decía, está la iglesia peregrina, nosotros que
en medio de las pruebas, de la enfermedad, de la fragilidad, pues caminamos en este mundo, pero porque queremos perseguir algo muchísimo mejor, una meta mucho mejor, una meta que solo alcanzaremos si vivimos de acuerdo a Cristo, si vivimos de acuerdo al Evangelio. Una iglesia purgante, que son aquellos que se encuentran como en ese tránsito antes de llegar al cielo, en esa etapa de purificación, y la iglesia celestial, que es los que ya contemplan a Dios, los que están en el cielo, aquellos santos que interceden por nosotros. Y por eso nuestra esperanza como peregrinos en la tierra debe ser esa, que algún día llegaremos a contemplar a Dios tal cual es. Los santos, Néstor, pues querían morir, no porque estuviesen aburridos con la vida, no porque tuvieran una depresión, como pasa mucho hoy en día, no. Querían morir porque sentían en el corazón el afán de conocer a Dios. Y todo esto, ¿dónde se fomenta? ¿Dónde se habla? En la iglesia. Claro que sí, vemos grandes testimonios de grandes santos. En esta encíclica del Papa Benedicto XVI, Spec Salvi, él nombra a Santa Josefina de Vaquita, una mujer que quizás tuvo un pasado con mucho sufrimiento, con mucho dolor, pero era una mujer que quizás tenía la esperanza puesta en Dios, no tenía la esperanza puesta como tal en aquellas personas que la esclavizaban a ella. Y por eso esta santa, como tenía los ojos puestos en el Señor, pudo alcanzar esa vida, pudo alcanzar esa felicidad, esa bienaventuranza que Dios nos promete a cada uno de nosotros. ¿Y qué les podemos decir, querido hermano, a muchos jóvenes que quizás han perdido esa esperanza en Dios? ¿Por qué? Porque han tenido, digamos, esa esperanza más en el mundo. ¿Qué nosotros le podemos decir a ellos o motivarlos a que se acerquen más a la iglesia para que puedan cultivar esa esperanza que quizás les falta en muchos momentos? Claro que sí. Cultivar la esperanza en la iglesia a muchos que tal vez están como defraudados, como tristes en el mundo, es muy importante porque, a ver, hay que entender, la iglesia es madre y la iglesia es maestra, así lo dice nuestro Santo Magisterio. Y hermanos, hay que amar la iglesia, es que los primeros que no debemos criticar, los primeros que no debemos hablar mal, somos nosotros los cristianos, nos tiene que doler. ¿Quién habla mal de su propia madre? Nadie. ¿Quién pisotea a su propia madre, a su propia familia? Nadie. Uno siempre quiere lo mejor para la mamá, uno siempre quiere mejor para la familia. Y tenemos que sentir, queridos hermanos, que la iglesia es nuestra madre, que la iglesia es nuestra familia, porque todos somos hermanos bautizados y nos congregamos en una misma fe, en un mismo sentir. A mí me llena de mucha tristeza cuando uno escucha cristianos bautizados, no parecen, cuando critican al Papa, critican los sacerdotes. No hay que criticar, hay que orar, porque es una iglesia de humanos. Es normal que cometamos muchos errores, pero hay que amar la iglesia. Y es un pecado muy fuerte no amar nuestra madre, que es la iglesia. La iglesia que Cristo mismo fundó. Es decir, que una palabra, Néstor, para aquellos que se encuentran tal vez un poco defraudados, tristes, por diversas situaciones, tiene que ser eso, amar la madre, que uno siempre debe respetar a la madre, por encima de cuantos defectos tenga. Y la iglesia es santa porque su fundador es santo, pero también es pecadora, porque nosotros sus miembros somos pecadores. Pero cada uno tiene que ser el responsable de que la iglesia mejore, de que la iglesia avance. Uno, si puede escuchar de otras personas, de otras denominaciones religiosas o de personas no creyentes, críticas, tal vez fuertes, pues uno dice, bueno, pues igual no están en la iglesia. Pero es más triste escuchar críticas de los hijos de la iglesia, de aquellos que practican los sacramentos. Por eso una invitación en nosotros, que somos cristianos activos de la iglesia, es hablar siempre bien de la iglesia. Y ante un defecto o un problema, un escándalo, orar, responder con la oración. No responder con más escándalo, sino responder con un corazón que ora, con un corazón que sabe agradecer por todo lo que la iglesia ha hecho por nosotros. Y podemos ver cómo la iglesia también cultiva la esperanza. Lo vemos aquí en Colombia, cómo la iglesia
ha acompañado a muchos lugares, a muchas partes de nuestro territorio colombiano que quizás han perdido la esperanza por el conflicto armado, por los abusos políticos, entre otros. Y vemos cómo desde la conferencia episcopal por el cardenal José Rueda, vemos cómo la Iglesia afronta, cómo la Iglesia acompaña a esas comunidades que han ido perdiendo esa esperanza quizás en Cristo porque el conflicto armado les ha quitado a seres queridos, el conflicto armado los ha hecho desplazar, han quedado como peregrinos, como migrantes. Entonces vemos cómo también la Iglesia pone el grano de arena en esas comunidades y de esta manera pues las comunidades responden siempre con la mejor manera y pues respetando a la Iglesia, y vemos cómo estos grupos armados también respetan a la Iglesia. Claro, y eso es muy importante porque hay que reconocer la labor de la Iglesia, y yo creo que usted, Néstor, lo ha introducido muy bien con eso que usted ha dicho, porque la Iglesia no solamente está o no solamente se congrega en un templo para celebrar los sacramentos, la Iglesia actúa y tiene voz en medio del mundo, y voz en medio de una guerra, en medio de un diálogo de paz, en medio de una distorsión, de una incomprensión entre seres humanos. ¿Quién actúa como garante? La Iglesia. En muchas diócesis de nuestro país, cuando hay un diálogo de paz con grupos guerrilleros, paramilitares, ellos en quien buscan un diálogo o ponen una condición, que allí está la Iglesia. Nada más nosotros nos encontramos en misiones en la diócesis de Barrancabermeja y allí nos expresaba el obispo y el clero: acá en todo diálogo de paz nos llaman a la Iglesia para ser mediador entre el gobierno y ellos. Entonces vea lo importante que es la voz de la Iglesia, porque si nosotros predicamos la paz, tenemos que ir a sembrar paz. Si predicamos el amor, tenemos que ir a sembrar amor allí donde no lo hay, allí donde el amor está tergiversado, allí donde hay violencia, hay que cultivar el amor. Porque lastimosamente lo que pasa es que lo que más hace escándalo es cuando pecamos, cuando caemos. Rara vez se le felicita a alguien por las obras buenas que hace, pero si esta persona comete un error, al suelo se va, ¿cierto? Entonces, eso pasa tal vez con la Iglesia, pero las obras que hace la Iglesia y que ustedes, queridos hermanos, que son la Iglesia, cada obra de caridad que ustedes hacen, cada gesto de amor y de cariño, y la Iglesia con sus grandes obras, cuando recogemos una ofrenda en los templos cada año para las misiones, para el Papa, ahí estamos actuando con la Iglesia. Cuando la Iglesia dona una parte de dinero para un desastre natural, para una comunidad que perdió todo lo que tenía, para una comunidad que sufrió alguna inclemencia de la naturaleza, ahí estamos presentes nosotros, porque es la Iglesia la que da ese aporte y nosotros somos la Iglesia. Y es muy bonito también ver nosotros como cristianos o como seres humanos que debemos de estar como en armonía nosotros con los cuatro polos dimensionales de la realidad universal de Dios. Primero, pues, con nosotros mismos, con los demás, con Dios y con el cosmos. ¿Cómo estamos nosotros con esa armonía? Cuando nosotros estamos en armonía con estos principales polos, pues estamos también siendo signos de esperanzas en medio del mundo. ¿Cuántas personas quizás hemos perdido la esperanza, a veces como nos pasa a nosotros como cristianos, que decimos el mundo ya se va a acabar? Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo nosotros por el mundo, por el cambio? Y qué bueno, ya como para terminar, hermano, hay muchas personas que a veces confunden el templo con la iglesia, porque muchas veces al templo se le llama iglesia y a veces no sabemos quiénes somos los que nos reunimos en torno al templo. Entonces, bueno, dar como esa diferencia para que tengamos un poquito más de conocimiento. Y muy buena esa aclaración, porque uno normalmente en los pueblos o en la casa nos decía, vamos para la iglesia, vamos a la iglesia a misa. Entonces, hay que tener muy claro esto. El templo es la estructura, es la edificación donde nos reunimos a celebrar los sacramentos, donde los domingos vamos a la Eucaristía,
donde nos han practicado nosotros los sacramentos, el bautismo, donde nos han confirmado, donde hemos recibido la primera comunión. Es el lugar edificado en un pueblo, en una vereda, en cualquier parte, donde tenemos las capillas, nuestros templos. Eso es el templo de la edificación para la celebración. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia. Entiéndanme bien esto que acabé de decir. Donde se reúne la iglesia. ¿Y quién se reúne en un templo? Todas las personas que vamos allí cada 8 días o todos los días a celebrar los sacramentos. Por consiguiente, la iglesia somos nosotros. O sea que es correcto decir que vamos al templo a reunirnos como iglesia para celebrar todos los sacramentos. Por eso la razón de un templo es la iglesia, son los fieles. ¿Qué tal un templo y no estar visitado por nadie? Pero templo también es muy importante porque el templo es la casa de Dios. Vamos a la casa de aquel que nos ha creado. Vamos a la casa de Dios. Como iglesia nos reunimos y formamos parte de este cuerpo, un cuerpo, todos nosotros somos miembros y la cabeza es Cristo. Y esta iglesia que se reúne en el templo es una iglesia que tiene siempre los ojos puestos en el Señor. Podemos ser bautizados o no bautizados, nos reunimos en el mismo templo para celebrar lo que el Señor nos ha prometido y nos ha dejado a nosotros. Y como iglesia, pues no olvidar que debemos de ser siempre signos de esperanza. Yo soy iglesia, ustedes son iglesia y debemos de responder al Señor de la mejor manera y siendo ese signo fundamental para otros de esperanza, porque también somos iglesia. Muy bien, Néstor, entonces vamos llegando pues al final de esta parte, de esta sección del programa, donde hemos reflexionado en torno a la iglesia como el lugar donde se cultiva la esperanza. Hermanos, por último, una invitación. Amemos la iglesia porque es nuestra madre y por nuestra madre hay que orar, hay que respetarla. Oremos y amemos a nuestro Papa León XIV, a todos los obispos, a nuestros sacerdotes, a aquellos que nos estamos formando para la vida sacerdotal, a amar a nuestro prójimo, porque yo soy iglesia y tú eres iglesia. Queridos televidentes, los invitamos a la siguiente sección, Conoce un corazón. No tememos a quien puede hacer daño al cuerpo, porque creemos en Cristo, que es luz. Esto es lo que atestiguan San Cosme y San Damián. En nuestro programa hoy, que trabajamos la iglesia como lugar de esperanza, vamos a tratar la vida de estos santos, San Cosme y San Damián, santos del siglo III, nacidos en Siria. Las cartas de los testigos de los mártires, los testimonios de los mártires, entonces nos cuentan que San Cosme y San Damián nacieron en Siria y se dedicaron por su profesión de médicos a atender pacientes lisiados, pobres, necesitados. Todas estas personas que el Evangelio proclama como bienaventurados. San Cosme y San Damián los atendían, y no solamente como por ofrecer un servicio, por ser profesionales en dicha tarea, sino precisamente por llevar el rostro de Cristo, por evangelizarlos y por mostrar la cara de la iglesia. San Cosme y San Damián entonces son mártires, cuenta la historia del siglo III, pero también nos va a contar las cartas de los mártires que fueron martirizados con sus hermanos. La historia nos dice que el emperador Diocleciano en el siglo III perseguía a la cristiandad, a la naciente religión que evangelizaba siguiendo a Jesús de Nazaret. Entonces Diocleciano ordenaba para matar a San Cosme y San Damián de muchas formas.
latigazos, los arrojaba al mar, pero no logró hacerlo. Solamente se dio este acontecimiento cuando los decapitaron. Y hay una cosa curiosa en esto, porque San Cosme y San Damián no eran ciudadanos romanos y esta muerte solamente era reservada para dichos ciudadanos. ¿Qué podemos aprender de San Cosme y San Damián según sus vidas? Primero, que estamos llamados a servir a los demás por medio de nuestras profesiones, de lo que hacemos, sin esperar nada a cambio, pues esa es la iglesia de los pobres, la iglesia del servicio, la iglesia de los necesitados. Y segundo, estamos también nosotros llamados a ser testigos de la fe en la iglesia, que es lugar de esperanza. Que San Cosme y San Damián, mártires de la esperanza, nos protejan, nos custodien, intercedan por nosotros. Y también como dato especial, en el Foro Romano, el Papa Félix IV en el siglo VI erige una basílica a ellos, en honor a ellos, diciéndole a la iglesia: sigamos su ejemplo. Muchas gracias a todos ustedes por permanecer con nosotros, por haber sacado un rato de su tiempo muy valioso para compartir estas reflexiones desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote acá en La Ceja, Antioquia, donde les transmitimos a ustedes mensajes muy especiales que nos sirven para nuestra vida cristiana. Y hoy que nos quede un mensaje: amemos a la iglesia porque ella es nuestra madre. Practiquemos los sacramentos, vayamos a los templos, reunámonos, volvamos a aquella fuente de vida que es la iglesia, que es nuestra madre y maestra. Queridos televidentes, y como nosotros, parte de la iglesia, los invitamos a cada uno de ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en los canales del Oriente Antioqueño, para que nos sigan y cada día nosotros ir aprendiendo y formándonos, y también esto que nos ayuda a nosotros a responderle al llamado del Señor.